Me quedé en medio de una habitación oscura y húmeda, sintiéndome como si ya me hubieran sentenciado a muerte. La luz de la linterna temblaba en mis manos, proyectando sombras extrañas en las paredes, de las que solo se veían restos de pintura. No tenía derecho a estar allí, y si alguien se enteraba de que aún así entré en este edificio abandonado, nadie me habría encontrado hace mucho tiempo. Era finales de octubre y yo era un detective senior del Departamento de Policía de Nueva York. Algunas personas pensaban que debería haberme retirado hace mucho tiempo, pero ya sabes cómo es cuando eres un oficial de policía, nunca puedes dejar el trabajo para siempre, especialmente cuando te persigue un crimen antiguo sin resolver. Encontré este edificio a través de un antiguo registro de un caso que nunca se cerró. Todas las pruebas apuntaban a que este lugar era una pieza importante del rompecabezas que había estado tratando de reconstruir durante años. Mis colegas habían desestimado este caso hace tiempo, pero yo no podía dejarlo, algo me molestaba a medida que me adentraba más en él. El suelo crujió bajo mis pies como para advertirme de que iba por el lugar equivocado, sin embargo, seguí avanzando hasta que estuve frente a una puerta al final de un largo pasillo. Estaba ligeramente entreabierta y una luz débil brillaba debajo de ella. Mi corazón latía más rápido a medida que me acercaba a ella. ¿Qué esperaba ver allí? Otro disco viejo, tal vez, los restos de cosas que alguna vez descuidé, pero lo que encontré fue mucho peor. Abrí la puerta con cuidado, la linterna iluminó el rostro de un hombre sentado en una silla en el medio de la habitación. Estaba muerto, sin duda, pero sus ojos estaban bien abiertos y parecía estar mirándome directamente. Tenía las manos atadas a la espalda y una mueca de horror se congeló en su rostro. Era un informante recientemente desaparecido, que estaba trabajando encubierto para mí. ¿Qué estaba haciendo aquí y quién lo mató? Pero estas no fueron las únicas preguntas que comenzaron a desplazarse por mi cabeza. Me di cuenta de que ahora yo mismo estaba en peligro. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando escuché suaves pasos detrás de mí. Me giré bruscamente, preparado para lo peor. A la luz de la linterna, vi una figura oscura que se detuvo a unos pasos de mí. Mis dedos instintivamente apretaron la empuñadura de la pistola, pero antes de que pudiera levantar el arma, la figura habló: no dispare, detective. Una voz profunda resonó en el silencio como si lo cortara en pedazos. Has llegado demasiado lejos para irte de aquí. No conocía esa voz, pero sentí que me conocía a mí. Mi sospecha se confirmó cuando la figura salió a la luz y reconocí el rostro que había visto en los casos que había estado estudiando durante varios años seguidos. Era Michael Harrison, un exoficial de policía, sospechoso de colaborar con el crimen organizado, pero que nunca fue llevado oficialmente ante la justicia. Todos los testigos desaparecieron o murieron antes del juicio. ¿Qué estás haciendo aquí, Harrison? Pregunté, tratando de mantener la voz serena, aunque todo en mi interior estaba tenso. Sonrió, pero esa sonrisa estaba lejos de ser amistosa. Eso que debería haberse hecho hace mucho tiempo, respondió, retrocediendo un poco como invitándome a entrar en la habitación. Me quedé quieto sintiendo mi corazón latir con fuerza en mi pecho, cada instinto me gritaba sobre el peligro, pero sabía que no podía simplemente alejarme. Esta era mi oportunidad de terminar lo que comencé hace años y era una oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué lo mataste? Asentí con la cabeza hacia el cuerpo del informante. No era una amenaza para ti. Sabía demasiado, respondió Harrison, mirando tranquilamente a su alrededor como si buscara algo. Y tú también sabes más de lo que deberías. De repente se detuvo y me miró directamente. Pero hay otra persona, que sabe aún más, y ya estás muy cerca de ella, detective. Más de lo que puedes imaginar. En ese momento el sonido de pasos vino detrás de él. Alguien más estaba aquí y ahora lo entiendo. Es una trampa. Necesitaba salir de aquí lo antes posible, pero cada movimiento que hiciera podría ser el último. Harrison dio un paso hacia adelante y yo di un paso hacia atrás, casi pisando su cuerpo. No me permitió continuar mi retirada. Si te vas ahora, susurró, nunca sabrás la verdad. Hice algo que no esperaba hacer. Me detuve y dije:
Harrison me miró evaluativamente como para ver si realmente estaba listo para escuchar lo que tenía que decir. El silencio en la habitación era insoportable, mis nervios estaban a flor de piel y podía sentir el sudor en mi frente. Todavía mantenía mi mano en la empuñadura de la pistola, aunque sabía que no ayudaría si las cosas salían mal. «Entiendes que todo lo que has aprendido hasta este punto es solo la punta del iceberg», comenzó a hablar Harrison casi en un susurro como si temiera que alguien más pudiera escuchar. No respondí, solo lo miré esperando que continuara. «El cuerpo que encontraste», asintió con la cabeza hacia el cadáver del informante, no es solo una víctima, fue parte de un juego más grande. Un juego que comenzó mucho antes de que vinieras al departamento. Incluso mucho antes de que me convirtiera en policía. Traté de relacionar esas palabras con lo que sabía, pero me parecieron tan vagas que me hicieron desconfiar aún más. «¿Qué clase de juego?», pregunté, aunque ya sentía en mi interior que la respuesta sería aún más inquietante que todo lo que había escuchado hasta ahora. Harrison se inclinó hacia adelante, su rostro ahora muy cerca del mío y susurró: «Este es un juego, en el que todos somos peones y quienes dirigen este juego no se detendrán ante nada para proteger sus intereses. No fue casualidad que mi camino y el tuyo se cruzaran, detective. Te acercaste demasiado a ellos, estás amenazando su secreto y ahora no se detendrán hasta deshacerse de ti». Sentí un miedo frío apretando mi estómago. Ya no era un asunto sencillo que pudiera resolver aplicando mis habilidades. Ese era el final de una final abierta para cualquiera que se atreviera a cruzar la línea. «¿Quiénes son?», pregunté en voz baja. Harrison sonrió con la misma sonrisa fría. «Aquellos que siempre están en las sombras, detective. No tienen nombre, solo poder, y saben más de ti de lo que crees». De repente, la puerta detrás de mí crujió y me giré para ver otra figura entrar en la habitación. Era una mujer joven de cabello oscuro y mirada severa. Tenía la mirada confiada de alguien que hace tiempo que ha dejado de tener miedo. «Es ella», dijo Harrison mirándola directamente. «Ella sabe la verdad y ahora es tu turno de decidir si estás lista para escucharla». La mujer se acercó y sentí que algo en la atmósfera cambiaba. Me miró como si estuviera tratando de evaluar si valía la pena perder el tiempo. «Me llamo Sara», dijo sin apartar la mirada, «y si realmente quieres saber la verdad, tendrás que venir conmigo». No podía esperar más. Me había visto arrastrado a un juego del que no había salida y lo único que podía hacer era seguir adelante. «Está bien», dije, sintiendo el eco de las palabras en la habitación vacía, «estoy listo». Sara asintió y salió de la habitación sin decir una palabra más y la seguí, dejando atrás el cadáver y a Harrison, que se había hundido de nuevo en las sombras. Mi aventura apenas comenzaba. Caminamos por un largo pasillo oscuro, donde cada paso resonaba amenazadoramente como si las paredes nos estuvieran observando. Traté de ordenar mis pensamientos, pero cada nuevo detalle solo complicaba el panorama. Sara se quedó en silencio sin mirar atrás ni explicar hacia dónde íbamos. Solo podía seguirla, aunque todo mi instinto me decía que podría haber una trampa más adelante. Finalmente, nos detuvimos frente a una estrecha escalera que conducía a sótanos aún más profundos de este edificio. La humedad se sentía cada vez más fuerte, el aire se volvió más pesado como si nos estuviera arrastrando a una trampa invisible. «No hay vuelta atrás desde aquí», dijo Sara mirándome con una mirada pesada. «Si vas más allá, te convertirás en parte de lo que ha permanecido oculto durante muchos años y nadie puede protegerte más». Pensé por un momento que si volvía, aún podría haber una oportunidad de salvarme, pero ese sería el final de todo lo que intenté comprender y revelar durante mi carrera. Por otro lado, seguir adelante podría matarme, pero no podía dejarlo todo en esta etapa. «Me voy», dije y comenzamos a bajar las escaleras, que conducían a un sótano frío y poco iluminado que nunca parecía ver la luz del día. El olor a humedad se mezcló con la sensación de pavor, que gradualmente se apoderó de mí. Pasamos por una puerta vieja con cerraduras oxidadas y nos detuvimos frente a la única puerta que parecía bien mantenida. Sara se detuvo frente a ellos, respiró profundamente y llamó a la puerta, abriéndola silenciosamente. Y un hombre alto, de mediana edad y con el pelo gris en las sienes apareció frente a nosotros. Iba vestido con un traje caro,
pero su mirada era fría y amenazante. Este hombre no necesitaba presentación. Ya había visto su foto en varios materiales secretos. Era Richard Collins, una de las personas más poderosas de Nueva York, un hombre que siempre se mantuvo en las sombras, pero que controlaba todo lo que sucedía en la ciudad. «Saludos, detective», dijo con una voz tranquila que inmediatamente me hizo sentir insegura. Estaba esperando esta reunión. No respondí, solo fruncí el ceño mientras lo miraba, mis dedos instintivamente apretaron el arma, aunque sabía que él estaría impotente aquí. «Pasen», dijo, dando un paso atrás y haciéndonos un gesto para que entráramos. Miré a Sara, quien asintió levemente y entramos al estudio, donde el espacio estaba lleno de libros viejos, pinturas y muebles antiguos. Este contraste con el sótano oscuro era asombroso. Richard Collins se sentó en una mesa enorme y nos hizo un gesto para que nos sentáramos. «Seguro que queréis saber por qué estáis aquí», dijo, dejando a un lado los documentos que había estado estudiando. «Pero antes de empezar, dejadme que os pregunte una cosa. ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para averiguar la verdad hasta el final?». Respondí con firmeza y sin vacilar. Sonrió, pero esa sonrisa estaba llena de cierta amarga decepción. Eso pensaba, pero por desgracia, la verdad es algo que puede quebrar incluso al más fuerte. Richard se inclinó hacia adelante y empezó a decir cosas que me hicieron cuestionar todo lo que sabía sobre este mundo, sobre la justicia y sobre mi trabajo. Habló de las organizaciones secretas que dirigían la ciudad, de la corrupción que se extendía a todos los niveles del gobierno y de las personas que caían víctimas de este sistema sin dejar ni un rastro. Su informante, continuó, era solo un pequeño engranaje de una gran máquina. Sabía que su hora estaba llegando, así que intentó escapar, pero ya sabéis lo que pasó después. Sentí que algo se revolvía en mi estómago. Todo lo que oí fue tan aterrador y real que quise negarlo, salir de esa oficina y no volver nunca más. Pero sabía que esto no volvería a suceder. «Ahora», dijo Colin, inclinándose aún más cerca, «decídete por ti mismo, ¿estás dispuesto a ser parte de este juego o prefieres olvidar todo lo que has escuchado hoy e intentar salvar tu vida?». No sabía qué responder. Me temblaban las manos y mi cerebro estaba paralizado por el miedo y la incomprensión. Ya había llegado demasiado lejos, pero mientras me sentaba en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. La propuesta de Richard Collins era sorprendente. Por un lado, yo era un detective, que dedicaba su vida a luchar contra el crimen y la justicia. Por otro lado, me acababa de dar cuenta de que esta justicia, por la que luché tanto, era solo una ilusión, detrás de la cual se escondían fuerzas aún más oscuras y siniestras. Collins me miraba fijamente esperando una respuesta mientras Sara, que me había traído a su casa, me decía. Se quedó atrás. Ella parecía estar lista para cualquier cambio, sabía lo que mi decisión significaría para todos nosotros. «¿Qué pasará si me niego?», pregunté finalmente, todavía dudando. Richard Collins suspiró y se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho. «Si te niegas», comenzó, su voz tranquila y fría, «tu vida será corta. Demasiadas personas ya saben que has aprendido demasiado, no te dejarán salir de aquí con vida». Mi corazón latía más rápido. Comprendí que esto no era solo una amenaza. Las personas detrás de Collins tenían suficiente poder para destruirme y no solo a mí sino también a todos, que pudieran interponerse en su camino. «Pero si aceptas», continuó, inclinándose hacia adelante y mirándome fijamente a los ojos, «te prometo que tendrás acceso a recursos y conocimientos que nunca imaginaste posibles. Serás capaz de hacer cosas que nunca antes pudiste, sin estar limitada por leyes que, como ya sabes, no siempre sirven a la justicia». Era una tentación, una gran y pesada tentación. Podría formar parte de algo más grande, controlar algo que siempre me había parecido fuera de mi alcance, pero al mismo tiempo, entendí que el precio sería mi alma. «¿Y cómo funciona?», pregunté, sintiendo que ya había tomado mi decisión, aunque todavía había una profunda sensación de duda dentro de mí. Colin sonrió. Era la sonrisa de un hombre que sabía que había ganado. «Todo lo que tienes que hacer», dijo, «es seguir a Sara. Ella te lo mostrará todo. Obtendrás una nueva vida,
una nueva identidad, y lo más importante, protección contra aquellos que podrían amenazarte. Trabajaremos juntos como parte de un equipo. Hizo una pausa para darme tiempo a comprender todas las implicaciones de su propuesta. Pero recuerda, detective, continuó, no habrá vuelta atrás. Si aceptas, nunca podrás volver a tu antigua vida. Miré a Sara. Parecía estar esperando este momento, sus ojos se encontraron con los míos y vi algo familiar en ellos. Tal vez, era la misma duda que yo sentía. ¿Qué pasará después? Pregunté en voz baja. Entonces vendrás conmigo, respondió con calma, pero había un cierto tono de urgencia en su voz. Saldremos de aquí y te mostraré algo que cambiará tu vida para siempre. Collins asintió y supe que estaba decidido. Está bien, dije, levantándome lentamente de mi silla. Estoy de acuerdo. Esas palabras parecieron flotar en el aire. Tomé una decisión que ahora era inevitable. Sara se acercó a la puerta y me hizo un gesto para que saliera de la oficina. Miré de nuevo a Richard Collins, que ahora nos observaba con tranquila confianza. Ahora eres uno de nosotros, detective, dijo al despedirse. Seguí a Sara en silencio, salí de la oficina y dejé atrás todas mis dudas y miedos. Ahora era parte de este juego y no había salida. Los pasillos parecían interminables, pero Sara caminaba con seguridad, como si conociera cada giro. Subimos unos cuantos pisos, tomamos el ascensor hasta la azotea del edificio, donde el viento parecía atravesar todo lo que nos rodeaba. A lo lejos parpadeaban las luces de una ciudad que una vez creí conocer perfectamente. Sara se detuvo al borde de la azotea y se volvió hacia mí. Antes de seguir adelante, dijo, hay una cosa que debes saber. Te estaba esperando. A partir de ahora tu vida es solo una herramienta. Puedes usarla para cambiar este mundo o puedes morir luchando por ese cambio. Elegiste tu lado ahora. Lo principal es no dejar que te destruyan. Sus palabras eran pesadas y significativas. Me doy cuenta de que ahora estoy en un mundo, donde no hay lugar para la debilidad. Estoy lista, dije, aunque todavía sentía una sombra de miedo en mi interior. Entonces, vámonos, dijo y caminamos hacia la noche, donde nos esperaba un futuro que aún no podía imaginar. Nueva York de noche se extendía ante nosotros como un mar infinito de luces parpadeando en la oscuridad. Desde el tejado del edificio, todo parecía tan lejano, casi irreal. Podía sentir el viento golpeando mi cara como si intentara liberar la tensión, pero nada ayudaba. Mi corazón todavía latía con fuerza con la premonición de que algo inevitable estaba a punto de suceder. Sara me guió a través del tejado hasta las escaleras de metal que conducían a la entrada negra. Sus movimientos eran seguros y sus ojos enfocados como si hubiera hecho esto miles de veces antes. Traté de seguirle el ritmo, aunque miles de preguntas rondaban mi cabeza. Cuando bajamos unos pisos y salimos por una puerta discreta, me encontré en un callejón estrecho iluminado solo por un escaso número de farolas. Sara avanzó rápidamente sin mirar atrás y la seguí. ¿A dónde vamos? Pregunté finalmente cuando doblamos la esquina. Nos encontraremos con una persona que responderá a tus preguntas, dijo sin disminuir la velocidad, una persona que, como tú, una vez tomó una decisión y ahora vive con sus consecuencias. Caminamos unos minutos más y noté que las calles se volvían más aisladas con edificios que parecían abandonados. La sensación de ansiedad solo aumentó. Finalmente nos detuvimos en un viejo almacén que parecía haber estado abandonado durante décadas. Todas las ventanas estaban tapiadas y viejas cerraduras oxidadas colgaban en las puertas, que claramente no se habían usado durante mucho tiempo. ¿Es aquí? Pregunté dudando que pudiéramos encontrar algo importante en un lugar así. Sara asintió, y sacando una pequeña llave, abrió una de las cerraduras de la puerta. Luego empujó la puerta con un ligero movimiento de su mano y se abrió con un crujido revelando una entrada a la oscuridad. Entra, dijo, haciéndome un gesto para que entrara primero. Sentí que mi corazón comenzaba a latir aún más fuerte, pero reuní mi voluntad en un puño y entré en el espacio oscuro. Estaba oscuro adentro, solo unas pocas lámparas débiles colgaban del techo, iluminando apenas la enorme habitación.
Parecía que algo enorme estaba almacenado aquí. Pero todo lo que pude distinguir fueron sombras. ¿Lo trajiste?, dijo una voz desde las profundidades del almacén, fría y profunda como la noche que nos rodeaba. Sí, respondió Sara siguiéndome y cerrando la puerta. Está listo. Una figura alta emergió de la oscuridad iluminada por lámparas tenues. Era un hombre de mediana edad con ojos penetrantes que parecían negros a la luz que caía sobre él. Su rostro estaba surcado de arrugas que mostraban años pasados en constante peligro. Soy Jonathan Blake, se presentó. Su voz resonó por la enorme habitación. Debes haber oído hablar de mí, si Sara te trajo aquí. Asentí. El nombre me sonaba. Lo había visto en los archivos del departamento de policía, pero siempre había estado envuelto en misterio. Conocido en círculos estrechos como un agente que alguna vez investigó los casos más peligrosos, Blake desapareció del radar hace varios años y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Me alegra que hayas decidido unirte. Siguió mirándome con una mirada evaluadora. Pero debes entender que no hay vuelta atrás. Entrarás en un mundo donde no hay reglas, solo supervivencia. Lo sé, respondí, aunque sentía que todavía no entendía del todo a qué me había apuntado. Blake asintió y nos hizo un gesto para que nos sentáramos en las viejas cajas de madera que estaban en el centro de la habitación. Llamamos a este lugar Zona Cero, comenzó mientras todos nos sentábamos, este es el lugar donde todo comienza y termina. Ningún forastero llegará jamás aquí. Planificamos nuestras acciones aquí, almacenamos información que no se puede confiar a nadie, y aquí tomamos decisiones que afectan a este mundo. Hizo una pausa como para darme tiempo para asimilar lo que había dicho. Pero, ¿por qué yo? Pregunté, todavía sin entender, ¿por qué me habían traído aquí? Porque eres alguien que no se echa atrás ante la verdad, respondió Blake. Tienes lo necesario para sobrevivir a este juego y ahora tienes que elegir si estás listo para jugar según nuestras reglas. Se inclinó hacia adelante y me miró directamente a los ojos. Una vez más, no luchamos por dinero ni por poder, luchamos para revelar la verdad y destruir a quienes manipulan este mundo. Pero esta será una guerra y no hay lugar para la debilidad en ella. Sentí un sudor frío cubriendo mi frente. Era más de lo que podría haber imaginado, pero al mismo tiempo, entendí que no tenía otra opción. Ya estaba involucrado en este conflicto y ahora todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. Estoy listo, dije, más por mí que por ellos. Sara y Blake intercambiaron miradas y pude ver algo parecido a la aprobación en sus rostros. Entonces, bueno, comience, dijo Blake. Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber para sobrevivir y ganar, pero recuerda, a partir de ahora tienes que estar listo para cualquier cosa, las apuestas en este juego son muy altas. Con estas palabras, se levantó y me hizo un gesto para que lo siguiera. Mi viaje apenas comenzaba y ya no podía retroceder. Me levanté de la vieja caja, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar asentarse sobre mis hombros. Blake avanzó a grandes zancadas, sus pasos resonaban en el gran almacén vacío. Sara caminaba a mi lado, apoyando en silencio mi decisión, aunque sabía que aunque quisiera dar marcha atrás no sería posible. Nos detuvimos frente a una enorme puerta de metal. Blake colocó la tarjeta en el lector y la puerta se abrió lentamente para revelar una pequeña habitación, donde todo parecía demasiado moderno para el lugar que había dentro. Había una mesa con ordenadores y en las paredes colgaban mapas, fotografías y gráficos atravesados por líneas rojas, que indicaban varios puntos y personas. Blake cerró la puerta detrás de nosotros y se sentó ante uno de los ordenadores. Este es el corazón de nuestra operación, dijo, haciéndome un gesto para que me acercara. Aquí recopilamos información, la analizamos y tomamos decisiones. Tenemos acceso a fuentes que ni siquiera sabías que existían. En la pantalla apareció un mapa de Nueva York cubierto de docenas de etiquetas, ubicadas en varias partes de la ciudad. Sobre todo en lugares que se consideraban peligrosos o abandonados. Son puntos de influencia, me explicó Blake. Aquí hay gente que trabaja para las fuerzas de la sombra. Ya hablamos de ello antes. Dirigen operaciones que apoyan la corrupción, el crimen organizado y la conspiración en los niveles más altos.
Nuestra tarea es encontrar una manera de exponerlos y destruir este sistema. Miré la pantalla tratando de comprender la magnitud de lo que estábamos enfrentando. Controlaban todo, desde el crimen callejero hasta las grandes operaciones financieras. ¿Qué vamos a hacer exactamente?, pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba en mi interior. Blake me miró fijamente. Sus siguientes palabras fueron pesadas pero claras. Primero, tenemos que recopilar más información. Cada una de estas etiquetas es un eslabón en la cadena que conduce a la cima. Debemos romper esta cadena. Un eslabón a la vez hasta que lleguemos a quienes lo controlan todo. Me doy cuenta de que ahora mi elección es definitiva. A partir de ahora seré parte de este juego. Un juego, donde no hay reglas, solo supervivencia. Y si hago un solo movimiento en falso, podría ser el último. Sabía que ya no había vuelta atrás, solo quedaba seguir adelante junto a personas que creen que pueden cambiar este mundo, y tal vez en este juego, podré encontrar no solo las respuestas a mis preguntas sino también la verdad que he estado buscando toda mi vida.